Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. Nuestro saludo en el idioma mojeño trinitario. Aquí en Sache Mojos esta semana tenemos varios temas. Empezando por el inevitable asunto de los límites. El Beni desconfía de sus vecinos. Los baureños, habitantes de Baure, se desencantan por el tema de los límites. Están en emergencia. En la entrevista de la semana, un hijo recuerda con orgullo a su padre ausente. Esos son los temas anunciados hoy al comenzar Sache Mojos. El Beni desconfía de Santa Cruz. No sabía cómo empezar a contarles esta historia, que ya en parte lo hemos venido relatando en los anteriores programas. El beniano por esencia es generoso, no tiene dobleces, es sincero, directo. Por tanto, no desconfía, no recela de sus conocidos, menos de sus hermanos. No desconfía de la naturaleza, más bien al contrario, salvo cuando se siente amenazado. Pues ahora resulta que el beniano se siente amenazado. Eso lo han manifestado los representantes de las instituciones regionales. En un pronunciamiento, el Comité de Defensa de la Integridad Territorial del Beni, es el nombre de una institución que tiene varias décadas de existencia, este comité ha denunciado intereses extradepartamentales que pretenden su territorio. Ese territorio, al menos en dos sitios, tiene nombre. Uno es el Parque Nacional Isiboro-Secure, colindante con Cochabamba. Otro es un pedazo en el límite con Santa Cruz, denominado Piso Firme. Por el tema del Tibnis, territorio indígena del parque, se ha presentado una demanda en el Tribunal Constitucional contra la Ley 846. Ya hemos hablado de este tema. Por el tema Piso Firme, se insiste en que el censo, dentro de poco, debe abarcar esa población y otras comunidades del sector para los datos del Beni. El Comité de Defensa de la Integridad Territorial ha denunciado la existencia de lo que se llama una estrategia para avasallar el Beni. Se pretende, dice el documento, una expansión sistemática a costa del territorio beniano. Detrás de esa intención se esconden intereses económicos, empresariales y políticos, según el documento firmado por autoridades y líderes sociales el jueves pasado, hace poquito. Lo peor, dicen los dirigentes, es que hay complicidad del sistema público del gobierno central. Por eso, ante la desconfianza de que los intereses económicos, empresariales y políticos puedan manipular la justicia, el Beni se declara en emergencia. El pronunciamiento de este comité no abandona su creencia en la fe, en la seriedad de las demás instituciones bolivianas, y asume que los datos de población y vivienda que se obtengan en el censo en los límites cuestionados serán transferidos al Beni para efecto ulterior. Textual dice: tomamos por cierta la afirmación del Viceministerio de Autonomías de que el censo no define límites territoriales, dando por sentada de esa manera la legalidad y legitimidad de la ley de 1914, que se refiere a los límites con Santa Cruz, y las referencias establecidas ya en el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial,
una institución nacional. Específicamente, el comité demanda que los datos del censo sean reconocidos al municipio de Baures, que es el que tiene jurisdicción en esa zona. El pronunciamiento veniano, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de asumir acciones en defensa de sus derechos, incluso a nivel internacional. Seguiremos con el tema aquí en Sachemojos. Baureños desencantados por los límites. El tema de los límites entre Beni y Santa Cruz, en la zona de la comunidad Piso Firme, ocupó la atención pública en los últimos días, no solo regional, no solo en el oriente, sino a nivel nacional. Primero, con la actitud desafiante del presidente de la Asamblea Legislativa cruceña, que después se disculpó ante el gobernador veniano, arguyendo en su disculpa que son pueblos hermanos. Después, con la decisión del Viceministerio de Autonomías de aceptar que el censo en Piso Firme y las comunidades de la región se haga con personal del INE Santa Cruz. Supuestamente esa decisión fue consensuada con el gobernador, con las autoridades del Beni. En ese sentido, los representantes de municipios, de organizaciones de base, campesinos, sindicatos, indígenas de Baures, el municipio que tiene que ver con la zona, acordaron declarar estado de emergencia. El documento de Baures critica que la decisión de censar la región desde Santa Cruz desconoce la cartografía ya reconocida hace más de un año por el Estado Nacional. Los baureños han pedido que el gobernador haga lo necesario para realizar la demarcación definitiva entre Beni y Santa Cruz conforme a la ley de 1914. El tercer punto del documento de Baures exige que los datos del censo para el caso del territorio en cuestión sean transferidos a Baures como corresponde. En la reunión, esta reunión fue el jueves en la mañana, los dirigentes de Baures expresaron su solidaridad con los habitantes baureños y benianos que viven en Piso Firme. Son parte de la comunidad. En resumen, ese documento de Baures muestra que ellos están desencantados con el curso de los acontecimientos. En este tema hay que destacar un aspecto acordado en la reunión del viceministro de Autonomías con los representantes de Santa Cruz. Es el reconocimiento a que el censo no define ningún límite. Está señalado en el acta de la reunión realizada en Santa Cruz el lunes anterior. En el segundo encuentro, al día siguiente, en La Paz, el Viceministerio de Autonomías se comprometió a convocar a una mesa técnica entre las dos partes, Beni, Santa Cruz, Beni. Esa mesa técnica debe ser realidad el 15 de abril. No lo dice el documento, pero se supone que será para establecer el mecanismo de demarcación del último punto en cuestión del límite entre Beni y Santa Cruz, que está cerca de Piso Firme. No es Piso Firme mismo. Ese punto está señalado en la ley de 1914, que lo recordamos aquí. Artículo primero. Se acuerda que la delimitación de los departamentos de Santa Cruz y el Beni en la forma siguiente. Tomando como arranque delimitador un punto sobre el río Itenes a 5 kilómetros arriba del caserío del Barracón Bellavista, ubicado entre los ríos Paraguá y Verde. De ahí, desde ese punto se trazará una línea recta hasta el río Blanco en la cachuela Chapacura. Esta segunda parte la vamos a dejar para después, pero el primero. Arranque delimitador sobre el río Itenes a 5 kilómetros arriba. En los términos coloquiales populares en nuestra región, se dice arriba el agua que está hacia arriba, aguas arriba.
y se dice abajo, aguas abajo. En consecuencia, esto en relación a los ríos de la región que cursan, que corren de sur a norte, arriba quiere decir al sur de ese barracón Bellavista. De ahí tiene que tomarse, y se ha tomado, el punto para la primera línea geodésica recta hacia la Cachuela Chapaco. La ley dice que desde ese punto, desde Chapacura, se trazará otra línea recta hasta la confluencia del río Negro de Caimanes con el río San Miguel o Itonama. San Miguel se llama en Santa Cruz, Itonama le llamamos en el departamento del Beni. Seguimos en Sachemojos. Petrona, la petita llorona. Vamos a variar nuestro encuentro cultural esta semana y leo para ustedes un cuento para niños. ¿Sí? Para niños, así que llamen a los más pequeños. Les va a gustar, les aseguro. Niños, esto es Sachemojos. De Gerardo Mejía Silva, Chachote Mejía, Petrona, la petita llorona. En una de sus andanzas por las oscuridades de la noche, Petrona conoció a Lucindo, el tapiosí, el noctámbulo y brillante bichito de luz, resplandor de los caminos, farolito volante de los viajeros, que venía de Noctilucia, el exótico y encantado país donde viven las luciérnagas. Lucindo llevó a Petrona a ese su país, donde la oscuridad no existe, y en donde su bella reina, Luz de la Noche, le enseñó a Petrona el secreto de las nobles y sublimes vidas efímeras, por el cual era preferible vivir una corta existencia, pero irradiando luz y alegría a sus semejantes, antes que vivir una larga vida llena de egoísmo y mezquindades. En una gran fiesta que prepararon en su honor, Luz de la Noche, la reina, declaró amiga predilecta de las luciérnagas a Petrona. Y luego, como por encanto, miles y miles de ellas, salidas de sus cuevas, llegadas de los caminos, de las pampas, de los bosques y de los lejanos arroyos y cañadas, le brindaron las danzas Farolito del Camino y Estrellas Danzarines del Cielo. Esto era fantástico, maravillosa, indescriptible. Miles y miles de puntitos brillantes giraban, danzando, iban y venían, se revolvían, se multiplicaban y tan luego aparecían como desaparecían, como si fueran fugaces chispas de un enfurecido llamarón agitado por el viento. Con mucha fe y alegría, Petrona partió de regreso rumbo a la iglesia del pueblo, pero por su lento recorrer y entre flores recoger, se entretuvo mucho en el camino y llegó tarde a su destino. Como ya era de noche, encontró cerrada la puerta de la iglesia, así que quiso entrar por atrás. Cuando va de retro Satanás, le dijo el gato Micurrín, con su fino bigotín, su pelo erizado, sus uñas en apronte y sus ojos llameantes, que le reñían amenazantes. Fuera, intrusa, dijo el enojado Misifus. Yo venía, alcanzó a decir Petrona. Miau, miau, maulló con fuerza el malvado Michilín. Al instante, trullas de gatos pendencieros acudieron en tropel. Los trasnochados atacantes eran gatos vigilantes, de uñas penetrantes, que plantados por delante, maullaron desafiantes. Miau, miau, vete, vete cuanto antes. Y Petrona, viendo el mal talante de la trulla de atorrantes, dio la espalda a los tunantes y talón planta, inició el lento retorno a su casita. Petrona, la petita llorona, es un cuento para niñas, para niños, niñas y niños. Lo he recogido de un documento denominado Poetas y Escritores, titulado
Poetas y Escritores, editado en 1990, agosto, por el grupo Llanto en Llamas, Generación del 70. Petrona la Petita Llorona es un cuento de Gerardo Mejía Silva. Seguimos en Sachemojos. Excepcional exposición literaria. Esta semana recién pasada fue ocasión de una excepcional exposición literaria en Guayarameri. En el Palacio de la Cultura se concentraron obras y autores literarios de la zona fronteriza boliviano-brasileña. Por gentileza del responsable del Palacio de la Cultura, Juan Carlos Crespo, hacemos la siguiente relación. 7 escritores de Beni, Pando y Rondonia presentaron sus últimas creaciones. Empezamos. Daniel Bogado, de Trinidad, presentó su libro Los Benianos, ¿quiénes somos y a dónde vamos? Después estuvo la historiadora, poetisa y cuentista de Guayaramerín, Gaby Cuellar Camacho. Presentó su libro Síntesis histórica del auge gomero regional. Desde Guajaramirín, Rondonia, cruzó la frontera la escritora e investigadora Auxiliadora dos Santos Pinto. Expuso su obra Sobre la luz da Poronga. Desde Riberalta llegó Arnoldo Moreno Matorra, ensayista, articulista y poeta, que presentó su libro Compendio de la Mía Vigilia, un título italianizado. También de Riberalta estuvo Natalia Ojopi Fariñas, ensayista y poeta, que expuso su poemario, Poesías a mi tierra. De Trinidad también participó Aleisa Alcira Rodríguez Montero, que anunció su obra La importancia del tipnis. Desde Santa Ana del Yacuma, el escritor y poeta Saúl Robles Villavicencio presentó su Diccionario Tradicional Beniano, que está próximo a tener su segunda edición, una segunda gran noticia en ese caso. Desde Ixiamas no estuvo, pero envió su obra Biografía de Bruno Racua Chimay, el investigador Irwin Rosas Escobar, desde Ixiamas, Departamento de La Paz, zona amazónica. El novelista Donald Villavicencio Becerra, es un médico que reside en Cobija, envió a la exposición literaria el libro La ciudad de los mangos, una interesante novela, dicho sea de paso. Y el capitán Lisandro Peñarrieta llegó de Trinidad a Guayará para presentar una colección de la revista digital Pueblo de Leyenda, una revista que cada mes saca su nueva edición por encargo del grupo Pueblo de Leyenda. Además de la presentación de libros, los organizadores lograron reunir más de 200 títulos de obras relacionadas con la región amazónica. A la exposición, claro, asistieron muchos interesados en la cultura, en particular varios grupos de estudiantes de colegio, primaria y secundaria. Fueron espectadores de la exhibición literaria. Allí hubo tertulia y también alguno, me dicen, se animó a declamar. La exposición tuvo el respaldo muy eficiente del Grupo de Gestión Cultural de Guayaramerín, una excelente, interesante iniciativa. Felicidades a los gestores culturales y a Juan Carlos Crespo, responsable del Palacio de la Cultura. Para ser justos, antes de terminar esto, debo decir que el Palacio de la Cultura de Guayará tiene un nombre propio muy preciso: Palacio de la Cultura y Galería de Notables del Beni, Aldo Bravo Monasterio. Un homenaje indirecto al doctor Aldo Bravo, que fue el donante de esa instalación. Seguimos en Sachemojos.
Calendario histórico regional. Calendario histórico regional, año 2001, 18 de marzo. Fallece el dirigente campesino Vicente Noé Semo en Trinidad. Un derrame cerebral le quitó la vida. Varias veces fue secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos. Fue director de Reforma Agraria. Formó parte de los comités impulsores para la creación del Comité Cívico y de la Universidad Beniana. Había sido intendente de policía en su pueblo y fue integrante del Cabildo Indigenal de San Francisco. Militó en el Partido Comunista, fue varias veces preso en la policía. Presidió la Asociación Beniana de No Videntes, para la que consiguió de donación una sede social. Había nacido en la comunidad indígena San Francisco de Mojos en 1930. Calendario histórico regional, año 1819 de marzo. Fundación oficial de San José de Huacaraje, provincia Itenes del Beni. El primer asentamiento fue realizado por Ramón Velarde, residente en Magdalena, que instaló una estancia ganadera bautizada San José. El sitio sirvió de pascana para el descanso de los viajeros entre Magdalena y Baures. De Pascana pasó a ser una villa con indígenas y tonamas. Un grupo numeroso, liderado por los caciques Calixto Nibaba y Juan Manuel Coaquerebu, se asentó en el lugar. Los indígenas llamaban el lugar como Huacanaro, que quiere decir corral de vacas. La palabra nativa fue hispanizada como Huacaraje. Posteriormente el lugar creció con gente llegada de Santa Cruz. La fecha de fundación fue fijada por el gobernador de Mojos, Miguel Zamora y Treviño. Calendario histórico regional, año 1811, 20 de marzo. El gobernador de Mojos, Pedro Pablo de Urquijo, reconoce a la Junta de Buenos Aires, formada el 25 de mayo de 1810, como consecuencia de la Revolución de Mayo. Este hecho desencadenó la Guerra de Independencia en las provincias de La Plata contra España. Esa junta provisional fue presidida por Cornelio Saavedra. 6 años después, el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de Argentina. Los pueblos del Alto Perú, hoy Bolivia, lo consiguieron en 1825. Calendario histórico regional, año 1911, 20 de marzo. Nace Viador Pinto Saucedo en San Javier, provincia Cercado. Estudió primaria en San Javier y salió bachiller en el Colegio Nacional 6 de agosto. Fue becado por la Alcaldía Municipal de Trinidad para estudiar medicina en Chile. Regresó al país para enrolarse al ejército en la Guerra del Chaco. Se graduó médico en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Se capacitó en el mal de Hansen y atendió a enfermos en la colonia San Juan, como se conoció al leprosario de Trinidad. Atendía con preferencia a los enfermos pobres. Fue un erudito y políglota que hablaba inglés, francés, portugués e italiano, además del castellano. Escribió el libro Diario de un leproso. Falleció en 1965 con solo 54 años. Calendario histórico regional, 1917, 21 de marzo. Nace Ignacio Callaú Barbería en Trinidad. Se graduó contador, fue docente de las universidades de Santa Cruz y Potosí. Escribió artículos en diarios de esas ciudades. Escribió cuentos, fue periodista, autor del libro Tierra Camba, con relatos de pueblos del Beni y Santa Cruz. También escribió Caminando por Europa, crónicas de viaje. Y finalmente el libro De Cimas a Cimas. Calendario histórico regional, año 1922, 22 de marzo. Se inician los trabajos de construcción de la plaza principal de Trinidad. El contrato fue firmado por el presidente del Consejo Municipal, Francisco de Paula Vargas, y por el presidente de la Junta de Ornato de la Plaza, Gonzalo Suárez Franco. La obra fue contratada por 4,000 bolivianos. Al acercarse el centenario de Bolivia en 1925, la plaza tuvo puertas de hierro en los ingresos de esquina, piso de ladrillo en las calles diagonales internas y un kiosco en la acera oeste, donde se efectuaron las retretas cada jueves y domingo.
Calendario histórico regional, año 1889, 23 de marzo. Nace Octavio Limpias Saucedo, maestro y periodista. Radicó muchos años en la ciudad de La Paz. Fue redactor de El Diario de La Paz, hermano del investigador y escritor Manuel Limpias Saucedo. Calendario histórico regional, año 1903, 23 de marzo. Nace Víctor Germán Busch Becerra, en una estancia ribereña del Río Blanco, cerca de El Carmen de Litenes. Los cruceños defienden que nació en San Javier de Chiquitos. Busch estudió en el Colegio Nacional 6 de Agosto en Trinidad. Egresó del Colegio Militar de La Paz. Recibió la condecoración Cóndor de los Andes por sus exploraciones en el Chaco, donde recibió el apodo de Camba Busch. Ascendió rápidamente en la jerarquía por sus hazañas en la guerra. Posterior a ella, fue presidente de Bolivia desde el 13 de julio de 1937. En su presidencia se creó el departamento Pando. Falleció en La Paz el 23 de agosto de 1939 en un confuso incidente con un disparo en la cabeza. Calendario histórico regional, año 1989, 23 de marzo. Los restos de la embarcación Tahuamanu son colocados en el Parque Mirador de la Avenida Costanera en Riberalta, en forma definitiva. La Tahuamanu fue una embarcación de la Casa Suárez Hermanos. En ella se transportó tropa, armamento y víveres para los soldados en la Guerra del Acre. Fue declarada Monumento Nacional, Reliquia Histórica y Generala de la Nación. Recibió el Cóndor de los Andes en 1978. Su último comandante fue Carlos Cosío Salvatierra. Es un patrimonio público al cuidado del Distrito Naval 1 de Riberalta. Calendario histórico regional, aquí en Sachemojos. Mi papá, artista. En estos días celebramos uno de los días más emblemáticos del calendario, el Día del Padre, 19 de marzo. Existe una creencia de que de tal palo, tal astilla. Se aplica a la herencia que dejan los padres en el carácter de los hijos, en el gusto, en la forma de ser, hasta en dar la mano, dicen algunos creyentes. Lo más común es la herencia que corresponde a la profesión. Si el padre abogado, el hijo igual abogado. Si el padre médico, si es arquitecto, lo mismo. Hay muchos casos que confirman esa creencia o la influencia sobre los hijos. Influencia que se transmite incluso a los nietos. Hay generaciones de abogados, de arquitectos. Eso cuentan muchos padres de lo sucedido con sus hijos. ¿Recuerdan el momento en que dijo su primera palabra? Y ahí la pelea, ¿no? ¿Qué dijo primero, papá? No, mamá. También cuando se pararon, cuando caminaron solos, cuando fuimos a la escuela siendo hijos, etcétera, etcétera. En cambio, no sucede lo mismo con los hijos. Los hijos sabemos poco de lo que hicieron nuestros padres y nuestras madres. Al menos cómo empezaron su vida individual, su vida junto a la madre o al padre. ¿Qué le animó a hacer esto o lo otro? Sabemos muy poco de nuestros padres en general. Algunos no sabemos lo que fueron los abuelos tampoco. Es el caso aquí en Sachemojos hoy. Vamos a indagar en la vida de un personaje trinitario a través de uno de sus hijos. Nuestro invitado es David Méndez Moro, comunicador social, pastor de una iglesia cristiana, a quien conocemos como Sata, hijo de don Mauro Méndez Rivero. Mauro Méndez, artista plástico, veniano, destacado. Sata, bienvenido a Sachemojos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. La verdad es de que me siento honrado al saber de que ya
se realiza esta entrevista, esta invitación, porque se trata de hablar de mi papá, un gran artista, que uno se da cuenta ahora revisando, leyendo, de que qué artista que era mi padre. Hablar con Sata Méndez, obviamente tenemos que hablar de su papá, Mauro Méndez Rivero. ¿De dónde sale don Mauro Méndez? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su historia familiar? Mi padre, don Mauro Méndez Rivero, nació en Loreto. Nació en Loreto un 23 de noviembre de 1928. Aprendió el dibujo y él venía del campo como animado a hacer algo. ¿Y eso era solo a lápiz? Solo a lápiz, todo a lápiz. El que yo tengo de recuerdo, que no sé cómo mi esposa lo encontró en tantos papeles, porque yo me vine a vivir a su casa, yo vivía en Paitití, y ahí empezamos a rebuscar y a sacar qué sirve, qué no sirve, y ahí encontramos un montón de bosquejos, y vimos esto, y era eso, en un cuadrito así, y puro lápiz, todo con lápiz, y hay harto, yo tengo varios bosquejos de él ahí que los tiene. ¿Son bosquejos y también dibujos terminados? Es todo hecho en papel. Yeah. Son bosquejos para pasarlo ya sea al óleo o a la técnica que le ponía. Del óleo ahora quisiera hablar. Una de las cosas que más se le alabó, elogió, es su arte en óleo. ¿Cómo es que apareció esta técnica en don Mauro Méndez? ¿Quién la tendría más ante la técnica de dónde, cómo la adquirió? Él era un autodidacta. Siempre fue así. Siempre fue un autodidacta. Él no tuvo profesor. Y vea de que esto me trae recuerdo cuando yo le preguntaba a mi padre. Yo lo veía a mi padre, el arte del óleo tiene su paleta, tiene sus pomos, tiene su espátula, las mezcla, la pintura, y se va al cuadro, tira dos espatulazos y se viene, se retira y mira. Nuevamente se acerca, tira su patrón y se retira, y es así. Lo tiene que ver de lejos, no es de cerca y de lejos, porque son puros espatulazos así. Es como en alto relieve, que se va pegando la pintura, se va pegando y le va dando la tonalidad, lo va mezclando. Y eso ya pues el arte no le forma ya sea el tigre o el dibujo, la figura. El arte del óleo es un trabajo bien moroso, toma tiempo, pero es un arte, es verdaderamente arte. Pero también es ojo. Sí. Y el que tenía, no hay ahorita, el último lo tenía, él era el doctor Yoyo Zambrano. El doctor Yoyo Zambrano le encantaba esa técnica, ese arte, y cuando tenía su hotel él se mandó a hacer varios cuadros, se cerró su hotel. Ñuco Zambrano se llevó a un centro de remate que tenía un hotel que lo hizo campestre, se llevó unos cuadros que hasta no hace unos 10, 15 años estaban allá, y no sé qué se han hecho, porque no hay, casi la gente acá no trabaja en óleo. En realidad nadie practica el óleo ya. Esto del aprendizaje por sí mismo, ¿habrá sido así tal cual, simple deducción mental propia, individual, o es que de repente él tenía amigos o leyó? ¿Tenía lectura él? Él le gustaba leer, él leía bastante, a él le gustaba mucho la historia, él era harto libros de cívica, ahí tengo yo guardado de él. Y bueno, no vamos a saltar cuando entraron concurso del escudo veniano, ahí también hubo mucho conocimiento, pero él era nomás el apego, el arte nato que tenía, el don, el talento que Dios le dio para hacer eso, porque él era un artista que todo lo que quería lo lograba, lo hacía. Él fue maestro. Sí. Se le recuerda a algunos con los que he conversado para preguntar de su vida como maestro en la escuela Mojos, en el intermedio Mojos, sí, ¿no? Ahí él también contribuyó a muchos alumnos que resultaron artistas. ¿Has escuchado alguna versión de sus ex alumnos? ¿Cómo era como maestro? Mi padre todo el tiempo la hacía su clase. Él tenía sus ocupaciones porque él siempre fue un evangélico, evangelista, un predicador. Y yo nací, ya él era
predicador, evangelista, y atendía sus trabajos de la iglesia, pero en la noche, cuando él estaba, él fue de varios colegios, profesor, él preparaba su tema. Y llegó un momento y se dio cuenta de que el alumno no era solamente a guiarle al dibujo libre o a hacer un trabajo manual, un trabajo encargado. No, entonces se metió a enseñarle y empezó a estudiar él el dibujo lineal. Empezó a todo, él fue el que... ¿Qué es el dibujo lineal? Él normó, todos se vienen con su tabla de arquitecto, como que era una mesa. Y su regla T de maderita, una regla T, ¿ya? Y él agarraba y ponía un objeto y le decía, me le va a enfocar aquí las 5 proyecciones de abajo, de arriba, de un costado, cómo lo ve de arriba, cómo lo ve de acá. Pues lo mandaba a la plaza, me dibuja la catedral. Como hacen ahora los estudiantes de arquitectura. Como hacen ahora los estudiantes de arquitectura, lo sacaba a sus alumnos. Y él tiene ahí que mi hermano Samuel, que era arquitecto, heredó los libros de él, se metió a estudiar el dibujo arquitectónico, para enseñarle eso, para que salga formado como con el deseo de si quería ser arquitecto, estudie arquitectura. ¿Ya? Y estaba el dibujo artístico que era muy caduco porque mi padre era dibujar, todo era realista. Él, digamos, quería dibujar una ola, él se iba al Mamoreo, a donde había ola, a la laguna, y la estudiaba, la miraba y la diseñaba, le hacía el bosquejo, el movimiento de la ola, cómo se movía, todo, y era eso. Él hacía sus cuerpos, no eran desproporcionados. Cuando dibujar personas es lo más costoso. A algunos les salen cabezones, otros troncos altos, espaldudos, así, ¿no? O si iba a dibujar un animal, el tigre largo. ¿No? Él se veía todas esas proporciones y usaba mucho la perspectiva. Sus dibujos de él eran bien en perspectiva, el monte, el trasmonte y el montecito allá. Y a uno era como tridimensional. Tal como lo percibe el ojo humano. Como lo percibe el ojo humano. Él hacía eso. Entonces, todas esas cosas él lo aprendió nomás. Él lo aprendió, no tuvo profesor, no fue tuvo una iniciativa propia. Fue una iniciativa propia. Sata, esto del dibujo primero, el óleo después tuvo una proyección. Ya hemos repasado también cómo fue su vida como maestro, docente en la escuela, en el Intermedio Mojos, entre otros colegios y escuelas. Pero él hizo una siguiente fase en su vida artística y es el pirograbado. ¿Qué es el pirograbado para desasnar a los que no sabemos? Ya. Todo esto es por etapas. Él se animó a hacer el pirograbado porque el pirograbado se prepara el cuero para empezar. El cuero no es cualquier cuero, como lo venden curtido. Él agarra el cuero porque se quema. El pirograbado es como un bisturí eléctrico que está al rojo vivo y tiene sus agujas, tiene sus puntas, que son de diferentes formas, cuadradas, redondas, largas, puntiagudas, así, ¿no? Como los pinceles. Como los pinceles, así, de todas formas. Y entonces, y donde uno tira un rasgo, quema. Si se equivoca, lo tiene que raspar con navaja y se nota el error. Ya no es lo mismo. Entonces tiene que ser un rasgo exacto, cabal. Esa quemada es la que empieza a dar forma. Definido, ¿sí? Y para eso, él antes, en joven, cuando él dibujaba para los amigos, para los compañeros de colegio, él se dedicó a hacer caricaturas. Él era caricaturista, dibujante de caricatura. Y después incursionó en ese entonces a hacer las fotos al carbón. Él agarraba la foto, le llevaba una fotito, una chiquitita. Él agarraba un pantógrafo, que es un aparatito para reproducir. Lo agarraba el pantógrafo, la foto, la reproducía en algo más grande. Miraba la fotito, no tenía nada la foto, ya vieja. Decolorida, él le daba ya el carbón, le daba profundidad, le resaltaba la hacía la foto. Hay bastantes fotos de esas, aquí todavía hay fotos. Yo tengo en mi casa fotos hechas por él al carbón. Esa foto, al llegar a hacer eso, tuvo alumnos que trabajaron muy bien. Don Pepe Villar tiene fotos de un alumno de papi, que al carbón, que es pero muy real. Al carbón pareciera que es una foto en blanco y negro y hecha a mano.
Esa foto lo llevó a hacer ese trabajo, lo llevó ya a animarse a hacer foto en pirograbado. En cuero, las fotos en el cuero. Cuando empezó a incursionar ya en el arte de hacer fotos, él hizo una exposición en la Federación de Ganaderos de todos los ganaderos en sí, presidentes y todo eso. Hizo su galería, hizo su exposición, todo en pirograbado, Méndez Roca, los ganaderos de son entonces, retratos. Retratos. Entonces de ahí ya él empezó a hacer pergamino. Porque había necesidad de hacer un regalo, lo buscaban, ¿me podés hacer esto más? En lugar de hacer el famoso pergamino, diploma en cartón o en cartulina, en una imprenta, él lo hacía en cuero. En cuero. De ahí ya vino e incursionó en hacer los ornamentos, los adornos de los lados, las cosas y todo eso. Su paisaje, su laguna, su palmar. Que no sea solo letras. Que no sea solo letras. Un palmar con un ganadito y ahí encima la literatura y todas esas cosas. Ya fue el pergamino y se quedó con el pergamino haciendo, pero él empezó con la fotografía en pirograbado. Antes del pirograbado, él lo hizo en repujado. El repujado es antes del pirograbado. Antes del pirograbado. Porque mi siguiente pregunta es la fase de repujado en cuero. ¿El pirograbado es en cuero? En cuero. ¿Y el repujado también? En cuero. Y otro tratamiento del cuero. Para el tratamiento del pirograbado, el cuero tiene que ser como una tela. Él agarraba el cuero, lo mojaba. Una vez mojado, lo agarraba y lo hacía en un bollo. Lo golpeaba hasta que quede el cuero blandito. Una vez estaba así blandito, lo extendía, le ponía su estaquita y con un taladro, y le ponía lo limaba con lija, le sacaba todo y quedaba como liso. Como liso, como una como blonda, así como algo, para que ahí ya corra el cincel, el quemado, y haga todo el trabajo. El cincel caliente. Caliente. El repujado era un cuero que tenía su tratamiento y él se iba, en ese entonces la cutiembre era mojo, la cutiembre de cueino, se lo hacía curtir los cueros y se lo hacía en especial, como él quería, de un cuero especial, que el del ganado, pero de una forma especial. De una parte especial. De una parte especial, de la paleta, no sé de dónde, y tenía grueso, tenía que ser más grueso, porque tenía que hundir, eso ya era puro fuerza. Tenía una herramienta de que a punta de fuerza le daba... Calor y fuerza. No había calor. No hay calor. Era calor. Era la vela de cebo, de espelma, le ponía y ahí empezaba a repujar. Y así, ahí tiene don Ansalón Melgar, don Mosito Melgar, don Pibe Tineo, sus hijos tienen trabajo de él hecho así. Pues, y todo en rostro. Retratos. Retrato. También harto le gustaba repujar todo lo que eran animales. Cebú, ganado, todas esas cosas. Iba a preguntar eso, otro paréntesis. Don Mauro Méndez Rivero hizo una predilección hacia la naturaleza, para hacer arte con la naturaleza. Esto de la fauna, los animales, ¿tienen también su etapa? Es decir, ¿él prefirió algunos animales? ¿Cuáles? No, él en esto del arte de la pintura era lo que más le deleitaba a él, porque él incursionó en la técnica de la témpera, de la témpera. La témpera era, o sea, la que se mezcla con agua, se diluye en agua. Es una pintura más líquida. Es una pintura más líquida, ¿ya? Entonces, ahí era otro arte. Se hacía el lienzo, se lo preparaba el lienzo con una tela y se lo pintaba y todo bien blanco. Se hacía el diseño sobre ese lienzo y empezaba y se ponía, si iba a ser el cielo, todo celeste. Se lo pintaba de celeste. Si iba a ser el verde, lo que era abajo el verde, todo verde, un verde aguachento así. Si abajo iba a venir agua o iba a haber un río, todo medio marroncito. Y sobre eso, ya sobre el celeste de arriba, ya le iba dando las nubes oscuras, la forma de las nubes, qué sé yo. Y era todo con pincel grueso y delgadito así. Y todo era como al agua, como pintura, como una pintura así de sueño.
Y de ahí le va dando. Y ahora para darle las tonalidades, que parezca ya, que se vea que allá hay un montecito y allá se ve el otro, y él utilizaba el óleo, la pintura al aceite. Agarraba la que se llamaba la zapolín, le decían. Venía un tarrito que se llamaba zapolín. Y era la marca. Era la marca, agarraba tin, y el verde retoño, para que se vea que era primavera o qué sé yo, le tiraba sus regaditas con pincelito. Y sobre la témpera, esa pintura del aceite, resaltaba, salía, se veía. O sea, era todo un arte bonito. Pero no me han respondido lo de los animales. Lo de los animales, a él le gustaba bastante, él era de río y le gustaba, él tiene mayormente de río y en persona de indígena. De río le gustaba siempre hacer filmar, iba a decir, dibujar pescadores, pescado y todo, que un animal... La vida en el río. La vida en el río. O en la laguna. En la laguna. Y tiene bastante cuadro de una casita con su lago, a la orilla del río, y ahí una en su tacú, en el barranco, pero siempre lo relacionaba con el agua. Y por eso es de que él le gustaba todo. Su arte, lo que más costaba era filmar agua, el agua. El agua hay que darle movimiento. El agua es quieta, ¿ya? Y para que en el arte darle movimiento, y ahí es lo difícil. Es lo difícil. Y él dibujaba eso, y todo tipo de animales lo hacía, pero mayormente era río, ¿ya? Y después ya fue en persona, fue el indígena. ¿Por qué? Porque como le decía que él era evangelista, él trabajó, fue obrero de los Anderson, de don Juanito Anderson, ¿ya? Y don Juanito Anderson tenía una misión en el Liviato. Allá tenía los del Liviato, los Ilionó. Y mi padre vivía en Liviato, tenía un tiempo largo, estuvo allá y convivía con ellos. Todo lo que tienen los indígenas. La vida indígena. La vida indígena, de arco. Hasta ahorita tengo diseños. Claro, ellos son muy hábiles con el arco con el anzuelo o la... Todas esas cosas él lo plasmaba en sus bosquejos, y iban al cuero, o iban al óleo, o iban a la témpera. ¿Ustedes como hijos tienen muchas obras de él? Yo lo poco que rescaté fue cuando me vine a vivir a su casa y lo que había. Y a mis hermanos menores, los otros, no supieron valorar, tener, guardar. Y yo, con la ayuda de un compañero, amigo de todos, que es Juan Carlos Aguirre, el feo que le dicen, él en la universidad... No, ese es Fernando. Fernando Aguirre. Juan Carlos fue mi amigazo también, pero fue Fernando, el feo. Y resulta, feo le dicen, resulta de que él hizo una exposición, quiero hacer una exposición, y quiero hacer de tu papá de puro pirograbado. Y yo me fui casa por casa. A prestar. A prestar. ¿Y cómo les cuesta prestar? Porque es una obra de arte. Son valores ya, ¿no? Y hicimos, y ahí me di cuenta de que en algunas casas habían cuadros de él. Bueno, y de repente más de uno. Yo le saqué fotos con mi celular y todo eso, pero así en físico no tengo. De don Mauro Méndez Rivero conocemos también una faceta que en el Beni algo ha quedado, es la del mural. Yo conocí una que no sabía de quién era hasta que una vez entré al edificio antiguo de la Corporación de Desarrollo Acorde Beni. El desarrollo del Beni. Y lo ve ahí, tiene como 3 metros de ancho más o menos, por 2 de alto aproximadamente, y le saqué la foto, la tengo. Es una técnica, digamos, extraña a los artistas venianos, pero ahora ya hay un poco. ¿Qué hizo él? ¿Cómo fue que él decidió incorporarse al mural? Todo por mantener el hogar, todo por mantener al hijo que estaba estudiando en la Argentina, todo por mantener a una hija que estudiaba en Cochabamba, en el Laredo, en un instituto de música. Le buscó a todo. Mi padre hacía sellos de goma, cuando no había sello, hacía sellos de la plantilla de los zapatos, hacía con navajita. Mi padre fue el primero en hacer serigrafía, cuando no había serigrafía, y para hacer eso era todo un arte, con vinagre se diluía una película. Él empezó a pintar huevos de pillo, a pintar
cáscara de peta, tataruga, caparazones de peta, hacer las tutumas, hacer todas esas cosas, ¿ya? Y las vendía, las llevaba al aeropuerto, antes era acá cerca donde la Fuerza Aérea, ahí lo exponía, lo vendía. Y en todo eso agarró un señor, el primer mural que hizo fue en La Montada. En la policía montada en Creo Pompeya. creo que fue que ya falleció el coronel Morató, si no me equivoco, creo que él fue. Ya. Que era uno en su caballo, eran unos 3, se veían en sus caballos, unos perritos, y se veía su palmar ahí, haciendo una guardia, ¿no? en el campo, en la pampa. Hermoso. No era un policía. No era un policía, eran unos 3 policías en caballo, ¿ya? Policía rural, le decían. Después hizo el de la Corporación de Desarrollo del Beni, él lo ideó con la ayuda del arquitecto Azcarrún. Alfredo Azcarrún. Y salió lo que es eso, que ahí hay full perspectiva, ahí sí. se ve verdaderamente. Es casi una visión aérea. Es una visión aérea, uno lo mira y todo proporcionado, bien hechito. El arroyo y todo el arroyo, y resulta de que le hicieron su marco, lo hicieron bonito, pero ha pasado el tiempo, dejó de ser Cordeven y pasó a ser otra oficina. Y ahí lo tienen y se estaba fregando, no sé si lo... Claro, es la poca visión de mantener cosas valiosas. Y de ahí entró, al ver eso de los murales, no sé quién era el director de cultura de la alcaldía de ese entonces, ya, no sé si era Juan Carlos Aguirre, pero se hizo un concurso de murales en la plaza que antes se la llamaba San José, Ajá. que ahorita... Doris Natush. Exactamente. ¿Ya? Ahí se hizo para una Trinidad, se hizo una competencia, un concurso. Claro. Y mi padre ganó en ese entonces, en el 78. Y hay dos bardas ahí. 2 bardas. Y ahí entró Flores, ahí entró Telles, estos artistas también muy buenos. Y resulta de que mi padre hizo un surazo, donde se ve el surazo que viene, y uno, como le gustaba el agua a mi padre, y se ve un tipo en su canoa con su cinga y el sombrero que se lo vuela el viento y los árboles que se veían. Es una verdadera foto esa. Y negro, así, ahí bregando con su cinga, y con ese ganó. La llegada del surazo. La llegada del surazo. El título. Con esa foto, con ese mural, él ganó el Patujú de Oro, que era el máximo premio que daba la Oficialía de Cultura de la alcaldía. Entonces, ya viendo ese trabajo que ya estaba en la plaza, en la plazuela, apareció el gerente de Lloy y le pidió a mi padre que haga un mural en el aeropuerto que se quemó, que se incendió donde llegan las avionetas que ahorita. Sí. Ahí, en la antigua terminal. En la antigua terminal. Ahí hizo uno de Bello que era una mópera, saliendo de una canoa con su cántaro de agua, ¿ya? Y el barranco, y eso lo hizo se ve todo en el río, todo relacionado. Él no iba a ser, por decir, él no era como decía, bien realista, él no iba a ser un tajibo en un barranco, ¿ya? Porque el tajibo mayormente es de la pampa, ¿ya? Wow. Pero tenía toda la vegetación que lo hacía vivir a uno como que estaba ese mural los otros murales fueron pintados con zapolín, con pintura al aceite, para que aguante la inclemencia del tiempo, el agua, el sol. Este del aeropuerto lo hizo a espátula, lo hizo al óleo. Bueno, y después ya de ver eso, hicieron otro, la Federación de Ganaderos, en el Hotel Ganadero también. Tengo 2 preguntas para el final. La una tiene que ver con el carácter religioso de Mauro. Pero no me entró al tallado de madera. Ah, ¿verdad? Tienes razón. ¿El tallado es lo último que él hace? El tallado de madera, todo tiene una secuela, una consecuencia, mejor dicho. ¿Ya? Todas las artes plásticas que él tenía, en el tallado de madera, ahí la plasmó, porque el tallado de madera
donde va el cincelazo, donde va la gubia cuando entra y todo, rompe, y uno tiene que hacer una masita con carpicola y rellenarle si le hizo mal o ver cómo calzarlo, ¿ya? Él entró y su primer trabajo que hizo espectacular, que se encuentra ahorita en el Salón Rojo del Palacio de Justicia, es un escudo del Beni. Ahí está, el escudo del Beni. Después le hizo el escudo del Beni de la alcaldía, que no sé si seguirá. Y después empezó a hacer, y el señor Cortés, el que regaló la casa, Wilfredo Cortés, no sé qué tenía que ver, él era parte del directorio de la Federación del Hotel Ganadero, del Big Ben, que le llamaban. El Banco Ganadero. Del Banco Ganadero. Banco Industrial y Ganadero del El ganadero le pidió que haga un mural de toda la historia de la ganadería, de 8 metros. Y mi padre empezó a hacerlo, todo. Y resulta de que ya empezó con el Parkinson de ahí. Ahí se le agudizó más el Parkinson y no lo terminó. Esos 6 listones que tiene la Casa de la Cultura, que lo regalamos, ya como una obra inconclusa. Ese trabajo lo plasmó el arquitecto Ferrufino en la Plaza del Ganadero. Todo ese muralango que hay, algo le ha cambiado, ¿no? Algunas cosas, pero es toda esa la historia de la ganadería en el Beni. Desde que entró Pedro... ¿Fue el diseño de don Mauro? Sí, el diseño de él. Desde que entró la ganadería con los españoles, con Cipriano Barace, todo eso, todo el hato ganadero, todo. Y eso era para hacerlo tallado en madera. Pero él después empezó a hacer, él hacía escudo. Hizo también personas, porque él le daba las proporciones. Y trabajó bastante con eso. Entonces, cuando ya había desarrollado el tallado, sí, ya le sobrevino la enfermedad. Sí, yo ahí en la casa ahorita tengo su trípode y tengo un montón de herramientas. Porque él también se las fabricaba las herramientas. Cuando él hacía el repujado en cuero, no habían esas herramientas, él se las fabricaba. Él se las mandaba a hacer. Algo como iluminación divina. Así toda esa vocación. Por eso yo digo, empezó a desarrollar con sus propios instrumentos. Yo digo que mi padre era un artista, incursionó en todas las artes, ¿Le faltó tiempo? Él talló en vidrio. ¿Usted ha visto el trabajo tallado en vidrio? No. El tallado en vidrio, él le pone la foto de la persona, le pone debajo el vidrio. Agarra, con lo que los joyeros escriben en el metal, en la plata, en el oro, le ponen los nombres y todo eso, que es una punta especial, no es una punta... Creo que es de diamante. De diamante, ya. Con esa punta, y tiene una velocidad, así, que golpea fuerte, es como un taladro, ya. Y él desportilla el vidrio, va desportillando el vidrio y le va dando la forma, y sale la foto. Él incursionó también en eso. Él incursionó en ese. Yo tengo una de él se hizo una foto, y lastimosamente está media quebrada, pero está ahí, se ve el trabajo. Es un autorretrato. Y ahora, ¿qué hacía él? A esa foto, el vidrio le daba la vuelta y lo pintaba de negro. Y resaltaba el trabajo. Bueno, entonces, él era un artista que incursionó en todo y siempre él fue perfeccionista. Él era el artista del pueblo, él hacía todas las diplomas de los colegios, cuando salían bachilleres, él las escribía. Lo llamaban Mauro Benítez. Las promociones. Las promociones, él escribía. Él fue pintor de brocha también, de brocha gruesa y de brocha libre, porque pintaba pancartas. Que no eran pocos, aunque el pueblo era más pequeño, ¿no? Yo lo vi a mi padre, llegaba a una pared y hacía un letrero, porque no había serigrafía, no había banner, y ring, y cambiaba de brocha, le hacía la sombra y era listo, el letrero. Ya está. Don Mauro Méndez Rivero. Salta, muchas gracias, pero te decía, ¿cómo nace esto o cuál fue el recorrido brevemente de su vida religiosa? Su pasión. ¿Desde joven? Él, cuando estaba en los aserraderos, cuando él le ayudaba a su hermano aserrando madera,
Él dice que se sentó a descansar en un árbol y ahí en el árbol había una bolsa húmeda llena de cosas, de alguien que hizo pascana ahí. Y le abrió la bolsa y encontró un Nuevo Testamento. Todo mojado, todo popí. Lo leyó, se distrajo, se interesó por eso. Lo empezó a leer. Lo empezó a leer, se interesó. Y cuando él vino a Trinidad, habían 3 o 4 iglesias. Estaba la Cuadrangular, que era la iglesia más grande, la que era de la misión de los Andersones. Él se congregó ahí y se interesó tanto por la fe de que terminó siendo evangelista. Evangelista se llama al que predica el evangelio por los ríos, por la ribera de los ríos, por las calles, en la esquina de las calles, en la esquina de los mercados. Él fue un evangelista. Él fue un evangelista, apasionado todo el tiempo, su vida era el evangelio. Y resulta de que después ya él empezó a leer. Yo deseara que conociera la biblioteca de mi padre. Hartísimos libros, que la historia de Israel, que la historia de los medos, que la historia de Carlos, de los emperadores, de los papas, de toda la historia del ¿cómo se llama? Estudió la Iglesia Católica, la estudió Huarto, de los jurantistas, de todas las doctrinas, así tiene. Y él empezó y se convirtió como por decir, un teólogo hecho a machete, un teólogo, con decirle de que grandes amigos como era ¿cómo era el sacerdote? Irigori, Manuel. Iriguren, el Elías, el Iriguren, el de San Ramón, que creo que sigue vivo. Todos sus amigos iban ahí y todo era charlar de Cristo, de la fe y de todo eso. Me acuerdo que mi padre trabajando, pintando, y era la charla de ellos, y lo visitaban. Y se interiorizó tanto que después ya él agarró y formó una iglesia. Era una iglesia. Y fundó una iglesia. ¿Qué se llama? La iglesia de él era familiar. Empezó con nosotros. Porque resulta que tuvo una división con los Andersones. Un problema que hubo. Él se salió y mayormente cuando se sale el líder, otros lo siguen. Se salió y lo siguieron otros, y esos otros dijeron, ¿por qué no hacemos culto en mi casa? Hicieron una casa, ¿por qué no hacemos culto en mi casa? Y mi padre compró esa esquina a doña Yiguren, la vieja abuela de Tadeo Rivera, la madre del padre de Tadeo Rivera. Ya. Doña Yiguren. No me acuerdo. A ella, y compraron eso, y él ahí hizo un galponcito, y ahí es lo que es ahorita lo que yo soy pastor de esa iglesia. Yo pastoreo de esa iglesia que me dejó de herencia. Y él evolucionó a eso y se dedicó a eso. Se dedicó a eso. Y siempre la iglesia pentecostal, es autónoma, no tiene ayuda de ningún lado, no hay ayuda de los gringos, no hay ayuda de los brasileros, no hay una misión que la ayude. ¿Ya? No hay una matriz nacional. Nunca hubo, no hay una nacional ni internacional, nunca hubo. Él era con su trabajo y con los hermanos que en ese entonces habían. Pero no podemos terminar esto sin hacer una pregunta clásica. Se viene el Día del Padre y cuando se habla de la familia, dice, el hijo es médico, es abogado, igual que el padre, que es pintor igual que el padre. ¿Qué pasó en la familia de don Mauro Méndez? Tuvo 4 hijos, ¿no? Sí. Ustedes son 4 hermanos. Sí. ¿Quién heredó eso de tal palo, tal astilla? Eso fue Samuel, el mayor. Samuel hacía cuadros hermosos, pintaba, también manejaba el óleo. Tenía la técnica del óleo, acuarela, todo. Pero él estudió arquitectura. Que está muy ligado al arte. Y él fue arquitecto. Él ya falleció ya en toda la pandemia. Y él estuvo todo relacionado con el arte, con él. Él incluso lo ayudaba en los pergaminos. ¿Quién es el segundo hijo o hija? Es Raquel. Ella ya falleció también. Ella estudió música. Le gustaba todo lo que era relacionado con la música, el piano. También artista. También artista. Falleció. ¿Quién es el tercero? Yo. Comunicador social. Yo soy comunicador social, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación
ejercí empíricamente un buen tiempo. Yo de profesión, primer profesión que tengo, una carrera técnica, yo soy mecánico de aviación. ¿Ah, sí? Yo soy mecánico de aviación, yo estudié en Lima, en el Perú, 4 años estudié mecánica de Lo de aviación. mecánica no le veo mucho arte, aunque es una cosa muy interesante. Estudié, me casé Pero siendo mecánico. comunicación está muy cercano. Y después, yo siempre también era comunicador, porque yo cuando era pelado, yo era operador de radio con Claro, eso te iba a decir, editor y camarógrafo, camarógrafo. de alto vuelo. Y estuve harto rato en eso y le agradezco por la comunicación, se me han abierto hartas puertas. ¿Y el menor? Economista es. Elías. Elías, economista. Pero apegado al arte, es actor. Es actor. Es actor. De teatro, de cine. Él siempre estuvo vinculado con el arte. Él siempre fue actor, estaba con la escuela de arte que tenía la esposa del doctor Chingolo, el doctor Chingolo. Estuvo con Juanoncho, estuvo trabajando en eso y de ahí fue que tuvo el brinco, alguien lo bicheó, alguien le comentó y le hablaron para Santa Clara. Eso te iba a decir, la última que vi es actor en Santa Clara. En Santa Clara. Una película muy bonita. Y qué bien lo hace, ¿no? Sí. Bueno, lo que no te haya preguntado, ¿qué quisieras decir de Mauro Méndez Rivero, artista? Yo lo que deseara es de que, como hijo, que también no estoy viejo, ¿no? Pero se están viniendo los años, que quede un legado. Se ha sensibilizado, Sata, pero claro, eso corresponde a todo hijo que habla de su padre, se recuerda los mejores momentos y aquí hay un vasito para que pase el momento. Estamos hablando de don Mauro Méndez Rivero, pintor, artista, tallador, pirograbador, repujador, casi de todo en este mundo del arte. De todo, Juan. Resulta de que las autoridades están llamadas a eso. Recientemente, gracias a él se lo ha condecorado, se le ha dado el reconocimiento, se le dio en una oportunidad para una Trinidad, se le dio la medalla por ser Pedro Ignacio Muiva, creo que era lo máximo que da la alcaldía. Y en el 2018, y estando de alcalde el ingeniero Mayín, se deciden ponerle el nombre a una plazuela de Mauro. Hay una ley, salió la ley, ya todo está. Y la plaza que está al lado del Puente Tojo. Sí, Puente, todo eso es una sola plaza, no está dividido. Pues resulta de que, bueno, viene otro alcalde, agarra, cambia todo, lo hace todo como ve, como quiere, y no le importa el patrimonio de las personas, los artistas, de los pueblos. Y está bien que a otros se les dé la oportunidad, que también merecen un lugar, un sitial, ¿ya? Pero también hay que respetar la trayectoria, la forma y quiénes han sido, interiorizarse y saber leer quién es esta persona, por qué le salió esta ley, a consecuencia de qué, y no estrellarse con la familia, con los amigos, con la población, que reconoce y le da un reconocimiento marcado y alto a mi padre. La sociedad lo conoce. Y eso causa una molestia. Causa una molestia que si yo digo que si yo estuviera en otro tiempo, yo haya despotricado y haya dicho, haya sido uno, qué sé yo, pero ya dejé de ser el malo de antes. Bueno. Entonces el deseo es de que quede algo, que siempre. Muy bien. Gracias. Seguimos en Salchemos. En la charla con David Méndez no fue necesario preguntarle sobre la cualidad de padre que tuvo don Mauro. Los 4 hijos a quienes conozco a los que viven todavía, le tuvieron una admiración filial. Como ya escuchamos, le sacaron astilla. Con esta entrevista queremos felicitar anticipadamente a los padres bolivianos, a los que como Sata ya no lo tienen al lado, honrémoslo
como el mejor o con el mejor de nuestro recuerdo. Por supuesto, felicitamos a los carpinteros, a los pepes que cumplen años, a los radialistas que celebran cada 19 de marzo. Lo mismo, felicitamos a los vecinos del barrio San José, a la comunidad San José, en particular a San José de Huacaraje, que cumple 224 años. Listo el pato. Gracias por seguir Sachemojos. Nos volveremos a encontrar en 7 días a esta misma hora.